tratar de sacar lo más que podamos nosotros de una forma de la experiencia de ellos, tanto de escritores como leen a otros escritores, o en la cercanía de vida que tienen entre ellos y los temas que vamos a buscar, que nos interesan. Temas en particular, hay muchas cosas que ya Horacio ha sacado, ¿no? Preguntas que quizás van a ser difíciles de resolverse incluso. Por ejemplo, ya solamente para terminar con la última, ¿por qué Bolaños se ha convertido en una figura tan importante en la literatura hispanoamericana actual? Es quizás el único que se está vendiendo o promoviendo como los sucesores de la generación post-boom. Esa podría ser una de las preguntas. La otra es que tiene mucho que hablar, que a mí me interesa bastante particular, es la visión de la literatura. Hay una visión, bueno, Horacio Castellanos aquí está planteando una visión contestataria, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también podemos hablar de una visión utópica de la literatura? O sea, cómo Bolaños se separa de esta utopía política y se refugia en otra utopía, ¿no? Estamos hablando aquí en las utopías de los años 70, 60, las utopías políticas, pero Bolaño en este caso se va a amparar en lo que yo llamaría pues una utopía literaria. O sea, todo lo que se habla en Detectives Salvajes sobre la búsqueda de esa pureza, porque recuerden la idea de la utopía política también está detrás de esa pureza, ¿no? Esa pureza, ese idealismo bastante grande. Ahora, casi todos los utópicos políticos llegan a un momento a la decepción, ¿no? A la decepción política. Preguntas que a mí siempre... O al poder. O al poder, ¿no? Que es otra forma de decepción, creo, de la utopía. O sea, te tomas el poder, es ya... abandonas de una u otra forma esa utopía purista que se tiene, ¿no? ¿Hasta qué punto habrá, bueno, la anécdota que cuenta Horacio sobre ese encuentro en Nueva York, si Bolaños hubiera llegado ahí, o no hubiera llegado a ese momento, ¿no? Todas esas preguntas que podemos tratar, creo que deberíamos de tratar es torturar a Horacio y ver cómo le sacamos el mayor jugo sobre la obra de Bolaños. Luego lo vamos a torturar pues la obra de su propia obra, ¿no? Sí, Teo. Y justamente a partir de esa anécdota que él nos cuenta de esa visita al apartamento en Nueva York, esa velada, es interesante porque justamente la pregunta que tú te haces sobre el papel de la literatura en una realidad como esa, la de ese apartamento donde tú estabas, es la misma pregunta que se hace el narrador y un personaje en Nocturno de Chile, en esa casa de María Canales, donde la intelectualidad esta se reúne en medio de ese Santiago de Chile todavía sometido al toque de queda, y abajo, en ese piso, lo cual en ese momento ellos no conocían, se está utilizando una sala como sala de tortura, y el torturador mayor es justamente el marido de María Canales. Y cuando ella, tiempo después, está contándole al narrador, este cura, crítico literario, miembro del Opus Dei, etcétera, etcétera, eso, el desconocimiento de ella ante esa realidad que estaba allí encerrada, en tanto que ella, su única preocupación era escribir una novela, él le dice, es que justamente así es como se hace literatura en Chile. Y es así como se hace la literatura en Latinoamérica. Añade el narrador global, responsable del texto. Entonces quizá esa sea una reflexión importante para tomarla como punto de partida de la discusión del papel de la literatura ante la realidad. Y a mí me recuerda directamente a otro escritor chileno, hablaba con Juan Luis, es decir, tú mismo te haces esta pregunta, ¿de dónde sale un escritor como Bolaño?
en este momento en que hemos pasado por tantas transformaciones, ¿no?, en la ideología del discurso, cómo se produce el texto literario, qué repercusiones tiene el texto en la sociedad en la cual vivimos, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale este escritor? Y yo le respondí rápidamente a Juan Luis, y lo reitero aquí, a mí me recuerda muy claramente a Carlos Droguet, un novelista chileno, ignorado, olvidado, miembro de aquella generación llamada del 37, o sea que precede a la generación del 50, del infamoso Lafourcade y todo esto, pero que es a quien más se acerca Bolaño. Es este escritor que escribe un mundo en una frase. Hay un texto de Carlos Droguet que se llama ¿Por qué se enfría la sopa? Y sería interesante que alguna vez aquí en un seminario o algo así lo leyéramos, lo comentáramos. Hay una reacción directa de Cortázar ante este texto, una carta preciosa que le escribió Cortázar a Carlos Droguet cuando leyó este texto, en que le dice: celebro leyendo este texto el renacimiento de la verdadera literatura latinoamericana. Cortázar, después de haber escrito Rayuela, después de haber escrito todas aquellas otras cosas, la experimentación formalista y todo lo demás. Yo creo que se trata de, el fenómeno es este, y la pregunta que se hace Rafael quizá nos conduzca a eso. El impacto es que como lectores estamos reencontrándonos con una textualidad que nos remite nuevamente ya no a la aventura de la escritura, solamente que en sí existe allí, sino a la escritura de una aventura, la aventura humana. Retomar otra vez la condición humana, recordar que por encima de todo el texto literario es una reflexión sobre la vida, sobre el mundo del que formamos parte. Y esto creo que Bolaño lo consigue en todos estos textos sobre los cuales estaremos hablando aquí en el resto de la sesión. El papel de la literatura frente a la realidad. Entonces, esa visión de la literatura de Bolaño es borgiana. Si la visión de la literatura de Bolaño es borgiana, el vínculo entre la literatura y la realidad, ¿cómo queda? ¿Es borgiana o disiente de Borges en ese aspecto? Ustedes leen Huesos en el desierto y leen esto a la par, llega un momento en que ustedes no saben cuál parte está en cuál, uno no sabe, ¿no? Yo me confundo a veces. Ahora digo, ¿es que esto lo dice Sergio o esto está en lo de Bolaño, ¿no? Ahora, bueno, aquí obviamente hay una visión un poco más directa entre realidad y texto, ¿no? Porque no puedo decir si es literatura, pero acá, con esa visión borgiana de Bolaño, y esa visión purista que sería, si es que todos estos poetas se embarcan en esa utopía purista, que es hasta cierto punto la utopía de Borges también. Obviamente la utopía de Borges de que todo es literatura y que eso es lo que ejerce, no sé si logra su decepción, pues al final parece que fue muy amargado. También tiene esa decepción de la literatura misma, como muchos utopistas políticos van a tener la decepción de la política. ¿Hasta qué punto? Bueno, Bolaño quizá murió muy joven, todavía le faltaba escribir, y obviamente escribirse un volumen de estos antes de morir necesariamente no tenía ninguna decepción sobre la literatura, ¿no? O sea, no ha llegado hasta ese punto también.